en el libro de Éfesos, que debemos, bendito Dios, de prepararnos y armarnos de la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí viene el número 1. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Qué es un principado para ustedes? Un demonio con unas potestades. Que son los principados. Contra potestades. Se llama principados a los seres demoníacos del alto rango. Ese era para alto rango. ¿Cuál es el? Un principado es como cuando en el libro de Daniel capítulo 9, Daniel estaba clamando, orando a Dios por 21 días. Y se levantó un príncipe. Para que me puedan entender en pocas palabras, los principados, los príncipes, son los que gobiernan. Este territorio de San Bernardino está siendo gobernado por un principado. Entonces Daniel nos da a nosotros una luz para que podamos entender lo que es un principado cuando el príncipe gobierna este territorio. Vámonos a Daniel. Capítulo 9. Verso 20 en adelante. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Pero tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí comienza él a darle la revelación, pero lo impresionante fue cuando se le opuso totalmente el príncipe. Desde el día en que Daniel dispuso su corazón para buscar al Mesías en oración, desde ese día, dice la Escritura, que fueron oídas sus palabras, pero la respuesta no llega en el momento. Porque en el mundo, en el segundo cielo, que es el segundo cielo donde están totalmente las potestades del mal, donde rige el gobierno de Satanás, hubo una oposición. Quiero que entiendan que cuando ustedes claman a Dios, desde el primer momento que ustedes derraman su alma delante de Dios, su oración es oída. Pero en el segundo cielo hay una transferencia, donde hay una oposición. Y se opone el hombre fuerte. El príncipe de Tiro se levanta para detener al arcángel Gabriel que iba con la respuesta. Entonces, cuando hay una oposición en el segundo cielo, tiene que venir rápidamente el arcángel Miguel. Arcángel la vez pasada le di una enseñanza, hermana Sara. Arcángel significa ángel principal.
Entonces tiene que venir el arcángel para pelear con este príncipe. A modo de que Gabriel llegue y entregue el mensaje. Entonces es importante que conozcamos nosotros lo que son los principados. Cuando Pablo habla de los principados, está hablando de grandes potestades que están gobernando en diferentes territorios. San Bernardino tiene un príncipe. Y nosotros cada vez que vamos a la guerra espiritual, a la oración, tenemos que empezar a reprender este príncipe que está deteniendo las bendiciones de San Bernardino. ¿Príncipe o principado? Principado, ¿qué es el príncipe? Ok. Principado, que es una potestad de una jerarquía de alto rango. Mucha gente dice que el diablo no, Satanás no tiene nada que ver a veces son enviados totalmente emisarios, mensajeros. Vamos a estudiar profundamente lo que son los principados, lo que son las potestades, lo que son los gobernadores de las tinieblas y lo que son las huestes de maldad en las regiones celestes. Son 4 categorías. Pero siempre son enviados por Satanás. Quien es el mero de ellos es Satanás. Así como Dios está en su trono, su trono alto y sublime. Satanás no es creador de nada. Dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 es importante que la conozcan. Por él fueron creados los tronos, los gobiernos, los dominios. Todo fue creado por él, por Jehová Dios. Satanás no es creador de nada. Él no puede crear. Es lo que es un imitador, un falsificador. Imita todo lo que Dios tiene. Si ustedes miran acá, el libro de Efesios 6:12 en adelante, dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, número 1, contra potestades, número 2, contra los gobernadores de las tinieblas, número 3, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El segundo cielo es donde habitan totalmente las regiones. Efesios capítulo 6, verso 12. Entonces, para poder entender primeramente contra qué vamos a pelear, porque yo me voy a poner la vestidura si yo no sé contra quién le voy a pelear. Y este es el problema de muchos cristianos, que empiezan a hacer de repente, pero no saben. En cierta ocasión a mí me ocurrió allá en Banay, en una iglesia que no le voy a decir el nombre. Pero estaban todos ahí peleando y de repente veo en la pared a una potestad burlándose de todos. ¿Por qué? Porque la gente va a veces a la guerra, dicen ellos, y no saben contra qué o contra quiénes se van a enfrentar. Todo principado tiene totalmente una jerarquía. Jesús el Nazareno nos dio el mayor ejemplo. Jesús dice en la Escritura que cuando le manda el mensaje a Herodes dice, dígale a esta zorra que hoy y mañana hago milagros. ¿Cómo Jesús sabía que la potestad que estaba sobre Herodes era una zorra? Entonces vamos rápidamente acá a estudiar. Vamos rápidamente a lo que son los principados, luego las potestades. ¿Cómo operan? 4 jerarquías. Aquí hay 4 jerarquías. En el mundo espiritual, 4 academias satánicas. En la academia de Dios, Dios tiene arcángeles, querubines, serafines y ángeles. Esa es la academia de Dios. Entonces, como Él lo copia todo, Satanás me tiene principados que tienen que ver con los arcángeles en el mundo espiritual, gobernadores que tienen que ver con los querubines, gobernadores, ya se me fue, principados, gobernantes, ¿cuál es la otra cosa? Huestes espirituales. Principados contra potestades,
potestades, principados, potestades, gobernantes y huestes de maldad en las regiones celestes. Son 4 categorías. Es una copia la que Satanás tiene del mismo Dios. Que Dios tiene ya arcángeles, tiene ángeles, tiene príncipes, querubines y tiene serafines. Entonces nosotros tenemos primero, para poder entender lo que es la herramienta, las armaduras, primero tenemos que saber contra qué vamos a pelear. Todo territorio tiene un príncipe. Todo territorio tiene un gobernante. Vamos rápidamente a California. Tenemos un presidente, ¿verdad que sí? Sí. Después, ¿qué siguen? Los gobernantes. ¿Verdad que sí? Sí. Después, ¿qué sigue? Los senadores, Y después, los alcaldes, no sé, los que controlan la ciudad, alcalde, cada ¿te das cuenta que aún en el mundo natural podemos nosotros enfocarnos en los 4, ¿me entiendes? Es como cuando uno va a un pueblo, está el alcalde, está, ¿me entiendes?, el secretario, está, ¿me entiendes?, el tesorero y está el otro, son 4. Entonces cuando uno mira al presidente, vicepresidente, secretario y el otro, como se llama, el tesorero, uno mira, esa es la ley. Aquí también en el mundo espiritual tenemos leyes y tenemos que entenderlas y conocerlas. Vamos a ver capítulo 10, donde Daniel. Aquí está, donde Daniel viene y se mete. Capítulo 10, se mete en 21 días de ayuno. Aquí está, verso 2 sigue adelante. Entonces, del capítulo 10. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras fui enviado. Mas el príncipe de Tiro, mas el príncipe del reino de Persia, se me opuso por 21 días. Ve aquí Miguel, uno de los principados príncipes, vino para ayudarme. O sea que Miguel, el arcángel, es uno de los príncipes mayores que Jehová tiene en lo que es guerra espiritual. El arcángel Gabriel es el mensajero de Dios. El arcángel Gabriel no puede pelear batallas, porque es el único que te trae mensajes a ti. El arcángel Gabriel fue totalmente diseñado por Jehová Dios para mandar mensajes a sus siervos. Pero él no pelea batallas. Él no pelea batallas. Quien pelea las batallas del pueblo de Dios se llama Miguel. Por eso a Miguel ustedes lo van a ver donde quiera, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Capítulo 12 de Apocalipsis nos dice, cuando Satanás sea totalmente ya lanzado totalmente del cielo. Porque hasta el día de hoy, Satanás tiene acceso a poder entrar al reino de los cielos. Para ir a acusarnos delante de Jehová. Entonces dice la Escritura en el capítulo 12 que el arcángel Miguel tiene una batalla fuerte que librar en aquel día, juntamente con sus ángeles. Y van a arrocar totalmente a Satanás. Y entonces dice, ay de los moradores de la tierra. Porque Satanás ha descendido con grande furia sabiendo que le queda poco tiempo. Todavía no ha sido arrojado. Pero en cualquier momento, aún miramos la furia del enemigo, pero no nos puede hacer daño. Porque nos tiene Dios cercado. Dios nos tiene rodeado. Dios no permite que el enemigo venga y te agarre y te quite la vida. Dios pelea por ti. Entonces es importante que ustedes conozcan, primeramente, contra qué o contra quiénes estamos peleando. Aquí nos habla de un principal. Un príncipe que se había levantado
un príncipe que gobernaba la ciudad de Persa. Y Dios tiene que mandar después a Miguel. ¿Por qué? Porque Gabriel venía con un mensaje. Aquí hay una enseñanza maravillosa para la gente que dice: mi oración no es contestada. Tengo años, tengo tiempos y Dios no me responde. La gente no sabe que hay una oposición en el mundo espiritual, que alguien está deteniendo esa respuesta que llegue a tu vida. Entonces, cuando ustedes comienzan: Señor, te rompo en el nombre de Jesús toda oposición en el mundo espiritual, y que acelera, Padre, en tu misericordia la respuesta que venga. Entonces es cuando Dios comienza a abrirte completamente los cielos y viene la respuesta. Pero hay muchos cristianos que desfallecen esperando respuesta. Entonces aquí miramos nosotros, bendito Dios, lo que es un principado. Es necesario saber, como cuando uno así por la mente una oración así, es necesario entonces saber cómo pedirle a Dios. Es necesario que tú entiendas, porque aquí vamos a la armadura. Okay. Una de las armaduras es saber totalmente lo que es la oración en el espíritu. Okay. Yo tengo todas estas enseñanzas. Mira, esto es más profundo, pero muchas veces el tiempo, como dicen, pero acá está. Principado se llama principado a los seres demoníacos del más alto rango. Estos son los seres demoníacos de una jerarquía demasiado grande, demasiado fuerte. Los principados están totalmente en diferentes territorios que han sido confiados a ellos. Por eso es importante saber, si yo me voy a meter a aquel territorio, saber quién es el que gobierna ese territorio. Porque hay territorios que fueron totalmente pactados y entregados totalmente a este principado, donde predomina el cáncer. Yo no sé si has oído que hay a veces aquí en San Bernardino, por la Sepúlveda, las calles Sepúlveda, que en todas las casas cae cáncer y cáncer y cáncer y cáncer, y mucha gente muere y no sabe que hay un principado ahí. Entonces es necesario conocer, es necesario saber. Si tú estás en un territorio, vives fuera de aquí de San Bernardino, tú tienes que preguntar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que más se mueve ahí? Puede ser la droga, puede ser la homosexualidad, puede ser el lesbianismo, puede moverse, ¿me entiendes?, el asesinato, el crimen, la violación. Tú tienes que saber con la que tú vas a pelear. Tú tienes que enfrentar totalmente y decirle: Señor, esta es la potestad que se está moviendo acá. Por eso mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque hay lugares, hay aldeas, hay pueblos que fueron entregados totalmente. Entonces cuando uno llega ahí, oh my God, te hacen la guerra. Tú no entiendes por qué tu vecino, ¿me entiendes?, te odia tanto. Tú no entiendes por qué le caes mal a las personas. Y tú dices: ¿qué está pasando acá? Aquí hay un territorio que fue entregado totalmente. Pueblos que fueron pactados completamente. Por eso es importante conocer la palabra. Hay aldeas totalmente donde predominan enfermedades que los doctores no encuentran cura. Hay aldeas donde los niños desde que nacen con una enfermedad, ¿me entiendes?, terrible en los huesos. Y tú vas a ver a toda la gente caminando, ¿me entiendes?, por las calles, enfermos. Estos son los territorios que han sido entregados. De hablar de que lo que es la armadura de Dios, primero tenemos que conocer lo que es la guerra. Tenemos que saber contra qué o contra quiénes vamos a enfrentarnos. Cuando el hombre fuerte, que es muy diferente, toma totalmente una casa, eso es terrible. Porque aquí en San Bernardino yo he tenido experiencias tremendas de casas que han sido entregadas por los brujos. Y ahí sacrificios de niños, ¿verdad? Hemos tenido luchas fuertes. Que los cristianos me dicen: hermana, levantan todo, y la cocina tiran todo, las cacerolas y todo. Y cuando uno entra, es impresionante. Entonces acá nos habla y nos afirma lo que es un principado. Cuando tú escuchas hablar de un principado, estás hablando de un alto rango, de una jerarquía
7 veces más fuerte de lo que es un demonio chiquito. Que un demonio venga y se meta, ni cosquilla me hace. Le voy a hacer una pregunta bien, ¿verdad? Pues no sé eso cómo sonar. Lo que nos ataca en nuestros pensamientos, nos impulsa a buscar el mal, el pecado, son demonios, ¿verdad? Estos son los dardos que más aquí lo vas a ver, porque aquí están. Estas son las huestes de maldad. Los espíritus que te atacan, que te bombardean tu mente. Porque la mente, ahí lo tienes, ahí tienes el libro tú. La mente es el campo de batalla. La mente cuando está completamente desocupada, es completamente, como dicen, una puerta abierta para el enemigo. Te trae tanta basura. Entonces cuando tú dices, mi mente no es un basurero, llévate la basura, Satanás. Y empiezas a cubrirte, aquí está el yermo, vamos a hablar más allá. Porque todavía ahorita me estoy entrando solamente a lo que son las potestades. Que Pablo menciona principado, potestad. Entonces, para dejar claro que esto es más profundo, que más adelante lo vamos a estudiar, el principado es alta jerarquía. Es un demonio, un príncipe de alto rango, que solamente los arcángeles del cielo pueden. Déjeme meter mi papá. Solamente los quién. Los arcángeles del cielo. Los arcángeles pueden contra los principados. Porque estos principados fueron arcángeles que se vinieron cuando la rebelión con Satanás. Fueron los que se rebelaron. Los que Satanás trajo la tercera parte, ¿me entienden? Entonces aquí están totalmente. Más adelante dicen que Belcebú es Satanás. Belcebú no es Satanás. Belcebú es un príncipe. Es el príncipe de las moscas. Por eso más adelante vamos a estudiar lo que es la guerra espiritual. Mucha gente no se mete en estas cosas porque tienen temor. ¿Cómo fue lo que dijo los? Primero es el alto. Bueno, en la guerra que hubo en el cielo, ¿Quiénes pueden derribar a quién? Dijo. el arcángel Miguel, que es un príncipe, que fue llamado por Dios. El arcángel Miguel y otros arcángeles, me entiendes que la Biblia no declara sus nombres, pero que hay muchos arcángeles que están al lado de Miguel. Desde los principados son los que uno tiene. Son seres demonios de más alto rango. Yes. Ok. Solamente los arcángeles del cielo pueden contra ellos. Príncipe contra príncipe. Ok. Un principado de alta jerarquía. Entonces dice la escritura. Es como que, aquí, ¿verdad? Que sí, están los príncipes. dice que los arcángeles están a favor nuestro, a favor de la iglesia. Los ángeles están a favor de nosotros. Son espíritus ministradores que están a favor de la iglesia. Cuando uno comienza a meterse y empieza uno, Señor, bendito Dios, en tu misericordia. Manda arcángeles, manda Padre a este lugar y empieza uno a pelear aquí. Dios comienza en el mundo espiritual a derrumbar cualquier artimaña, a derrumbar cualquier potestad que se está levantando. Pero uno tiene que ser entendido. No hemos sido llamados a darle órdenes a los ángeles, como mucha gente en su ignorancia. No hemos sido llamados nosotros a darle órdenes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros y el que pide ayuda. Es el Espíritu Santo el que envía si necesitamos refuerzos totalmente. Entonces es importante conocer lo que es la guerra espiritual. No se trata de estar llamando, manifiéstate Jezabel. No se trata. Porque los espíritus, mientras ellos no se meten en tu territorio, ¿por qué tú los vas a estar llamando? Y hay mucha gente ignorante que los llama. Porque se creen fuertes. Yo tuve una experiencia con 2 pastores. Salieron esta vigilia tremendo, estábamos en la cueva de Adonai, llenos del espíritu, y ellos, mira, hoy sí, vamos a ir a enfrentar a la bruja. ¿Para qué fueron a enfrentar a la bruja? ¿Por qué meterte tú en un territorio que no es tuyo, que Dios no te ha dicho? Si Dios me dice a mí, métete, porque yo voy contigo y voy adelante, porque yo sé perfectamente que Él me va a respaldar.
Pero yo no me voy a meter solamente porque la gente quiere. Venga, por favor, que usted... No. Es si Dios me mete. Porque sé que Dios me va a respaldar. Entonces acá tenemos entendido que los principados son los que gobiernan, los principados son los que toman territorios. Cada territorio tiene un príncipe que gobierna esa ciudad. Entonces miramos claramente, bendito Dios, que se llama principados a los seres demoníacos de más alto rango. La palabra principado se traduce en el griego para que puedan entenderla, que significa principal. En otras palabras, son los principados los que tienen el demonio. Ve y hace esto. Son los que mandan. Ve, destrúyeme a fulano, destruye esta iglesia. Trae pleito, trae chisme, trae contienda. Son los demonios chiquitos los que llegan a las iglesias. Créeme que los demonios están bien entrenados. Y ellos reciben castigo porque Satanás los castiga cuando no han logrado un objetivo ahí. Los castigan, los disciplinan. Y nosotros, como cristianos, no nos damos cuenta. La lucha no es con carne ni sangre. Cuando a una iglesia entra un espíritu, un demonio, para destruirla, tenemos que ser entendidos. ¿De dónde viene? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Levantarse en ayuno y oración. Porque el ayuno, Dios nos ha dado armas a nosotros, que son instrumentos, como el ayuno, como las vigilias. A la gente no le gusta vigilar. A la gente no le gusta ayunar. ¿Cuál es el ayuno que hacen hoy la gente? Media, hasta las 12. Da risa. Pero mira a ver a un brujo ayunando. Dios mío, eso es impresionante. Y están en las montañas. Ahora todas las montañas han sido tomadas por los brujos. En los lugares altos, en los collados, hacen tantos sacrificios de tantos animales. Y nosotros los cristianos, ¿qué? Dormidos. Nos encanta comer como yo ayer me sentía. Nunca había comido tanto. 3 veces al día. Yo no estoy acostumbrada a comer 3 veces al día. Mi cuerpo fue diseñado para comer 1 vez al día. Pero 3 veces al día, ¿verdad? Oh my God, así me sentía, le dije, Dios mío. Y en todos los lugares, la comida que lo tenían, mole. Digamos, pues. Entonces entendemos nosotros que en el hebreo la palabra principado significa principal. Estos son los jefes de los demonios. Cada demonio tiene un jefe que le da órdenes. Así como miramos nosotros, bendito Dios, capataces en muchas iglesias. Hasta que ellos están tranquilos, no hacen nada, solo dando órdenes. Así hay muchos. Amén. Entonces seguimos. Estos son los jefes de los demonios que equivalen a los arcángeles, entre los santos ángeles. Estos príncipes ejercen dominio sobre las almas de la gente. En Efesios 2:1-3 vamos a encontrar un ejemplo maravilloso. Efesios 2:1-3. Un principado es lo que comisiona a los espíritus demoníacos. Mi niña tiene mucha enseñanza. Ahí está, y no lo he leído. Porque es que yo siempre le digo a la gente, compre la Biblia de guerra espiritual. Y tengo un libro que es así, ¿verdad? Que te habla solamente, son más de 300, 600 enseñanzas de lo que es la guerra espiritual. Pero veme hoy, porque no enseño. Porque la gente no está interesada en eso. La gente quiere saber, ¿me entiende? Ve cómo predicar, cómo me entiende. Pero esto es muy importante.
Porque si Dios te manda a ti a un pueblo, a un territorio, vas a lidiar tú con una potestad. Vas, ¿me entiendes?, a enfrentarte. Y Dios te manda para que tú seas una libertadora de este pueblo. Cuando hablamos de Moisés, decimos, él fue el libertador del pueblo de Israel. Cuando hablamos de Josué, Josué vino a ser el conquistador, el que peleó totalmente todo lo que Moisés había totalmente liberado. Entonces es necesario saber que las Biblias, ¿me entiende? El libro de los jueces, conocer totalmente, ¿me entiende? El libro de Génesis, porque Dios significa el libro del principio, el libro de los orígenes, tener un conocimiento que más adelante nos vamos a meter en esto. Que mucha gente no lo tiene. Entonces miramos nosotros lo que es un principado. Sabemos exactamente que dice Efesios 2, 1, 3, hermana. Lean. Dice, 1:2 dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Quiero que haya ahí un príncipe que es la potestad del aire, que operaba en nosotros antes. Efesios 2, 1, 3. Imagínate, solamente estamos en los principados. Efesios 2, 1, 3. En los cuales anduviste, el cual opera en los hijos de la desobediencia. Ahora entiende, ahora comprende. Tenemos nosotros hoy, con más claridad, enfrentarnos a esta potestad. Suelta a mi hijo, suelta a mi hija, porque hay un espíritu que está gobernando en los hijos de la desobediencia. Un principado que opera en la potestad de los aires. Y nuestra lucha no es con carne ni sangre. Estamos enfrentándonos. En el segundo cielo hay una guerra tremenda. Del segundo cielo, como helicópteros, comienzan los bombardeos de allá para acá. Cuando uno mira la calle de Baseland, que esta calle es el territorio de la prostitución. ¿Qué espíritu es el que gobierna ahí? Y la gente dice, no pase por ahí. Es cuando tú tienes que entender. Ella comparte un testimonio impresionante. Y ella le dijo al hombre, no estoy preparada para entrar a este territorio. La querían llevar a ese lugar. Entonces la gente sabe, pero la gente ignora que son potestades, que son principados, que es un gobernador de las tinieblas. Mira las jerarquías del mundo espiritual. Pero no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que es el agente, ¿me entiendes? Que es el jefe, el que da las órdenes. Tenemos arcángeles que están a nuestro favor. O sea, que Dios nos ha, como dicen, nos ha dado totalmente un armamento. Nos ha, ¿me entiendes?, preparado para que no caminemos totalmente en destrucción, sino en victoria. Mucha gente ignora. ¿Por qué no hablan de la guerra espiritual los pastores? ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué tienen miedo a las represalias? Si yo hablo de esto, me va a ir mal, me van a chocar. ¡Qué tremendo el temor, el miedo que ha paralizado al pueblo de Dios! Si desde el primer momento que tú decidiste darle la espalda, te convertiste en tu enemiga, te odia. Te odia, te quiere ver completamente destruida. Y la gente no puedo hablar de esto porque
Es muy peligroso. Las represalias. Cuando Dios nos ha dado toda autoridad, que era lo que ayer hablaba, toda autoridad. Mire, tu hermana, todo lo que a ustedes enseñaron, mire, que no pueden danzar porque esto es algo, ¿me entiende? Que no es del Espíritu. ¿Qué dice San Lucas 10, 18, 19? Os he dado toda potestad, toda autoridad. Para hollar. ¿Qué es hollar para usted? Porque la gente, mira cómo el enemigo trabaja. No, que no estoy emocionado. No. Machácalo. ¿Qué hay debajo de sus pies? Porque Dios nos dice toda planta que pisare tu pie es tuya. Porque es que hay una señal cuando usted toma un territorio. Que es sacudirse. Cuando usted llega a una casa y usted dice, me sacudo. Y viene mi padre y comienza contra esa casa. ¿Qué es pisar serpientes y escorpiones? ¿Por qué es que Satanás conoce el número de mi calzado nada más? Es lo que más conoce. ¿Por qué? Cuando Dios comienza y me golpea la tierra. ¿Qué es golpear la tierra? Ahí está, en Segunda de Reyes. Por eso es importante conocer la palabra. El profeta Eliseo ya estaba para morir. Y llegó el rey Ocosía. Escuché esto. Y Dios le dijo, abre la ventana. Tira la flecha. Abrió la ventana y tira la flecha. Pero luego le dice, golpea la tierra. Y él solamente le hace 3 veces. El profeta se enoja. Si hubiera golpeado la tierra 7 veces, 7 veces hubieras tenido tu victoria contra tus enemigos. Cuando yo le digo a la gente, golpea la tierra, Dios me está diciendo, golpea la tierra, ¿verdad? El día de la vigilia. La iglesia estaba muerta. La iglesia, el pastor José Luis viene y me dijo, madre, venga. Porque la iglesia estaba completamente callada. Oiga, es verdad que Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Porque nos han metido un evangelio pasivo. Porque nos están enseñando un evangelio totalmente que no tiene nada que ver con lo que mi Padre nos ha enseñado en su palabra. Cuando el pueblo de Israel subía a la montaña y el arca era traída, ¿qué hacía el pueblo de Israel? Con gritos desenfrenados. Había totalmente un júbilo. Porque había llegado la presencia de Dios. Ahora se nos está enseñando las cosas pasivas, suaves. Yo no soy pasiva. El Señor lo reprenda. Cuando yo subo a la montaña y Dios me dice, mételos. Todavía no saben lo que es el campamento de los profetas. Cuando Dios te introduce al campamento de los profetas, gente de Nicaragua, gente que me está escuchando, han sido testigos de muchas experiencias. Cuando uno comienza Dios a introducirlo a estos lugares, esto es impresionante. Hay gente que no sabe qué es andar en el Espíritu, qué es caminar en el Espíritu. ¿Cuáles son las manifestaciones, las operaciones que el Espíritu Santo hace? Entonces Dios nos está enseñando. Aquí solamente tenemos apenas por el principal. Mira Laura. Oh, this is so good. Las enseñanzas que nosotros teníamos los sábados eran desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y no se sentía el tiempo. Porque cuando tú recibes una enseñanza del Espíritu, el Espíritu te está enseñando a tu espíritu. Te está metiendo. Porque la palabra es Espíritu. Y eso es tremendo.
Entonces miramos nosotros acá. La palabra principado viene de la palabra griega, que significa principal. Jefe que tiene a cargo una multitud de demonios a quienes le da órdenes. En el cielo tenemos principados, príncipes, que son los arcángeles, que también tienen al mando ángeles, como Miguel. Capítulo 12 dice, y peleaba Miguel con sus ángeles. ¿Y qué hace? No prevaleció Satanás, la serpiente antigua. Arrojaron a los ángeles que peleaban a favor, ¿me entiende? Con Lucifer. Los arrojaron a la tierra. Y fue destronado completamente Satanás. Y ahí es donde viene, ay de los moradores de la tierra. Porque Satanás ha descendido a vosotros sabiendo que le queda poco tiempo. Primera de Pedro 5:8, sé sobrio y velad. Sobrios y velad. Está atento, está percibido. Porque Satanás anda como león rugiente. No es león. El león es el león de la tribu de Judá, que es el que pelea también por nosotros. Jehová Sabaoth se le llama porque Jehová, el Dios de los ejércitos, que va siempre adelante. Entonces es muy importante conocer que Satanás es un imitador, un falsificador. Dice que anda como león, rugiendo, buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que estar preparados con la armadura de papá. Pero más adelante nos vamos a meter a la armadura. ¿Qué es la armadura completa? Porque yo le puedo enseñar a ti, ¿ok? Hagan esto. Pero si ustedes desconocen verdaderamente. Entonces dice acá, exactamente, que un principado es lo que comisiona a los espíritus demoníacos para que operen en los desobedientes. Además, estos príncipes gobiernan sobre continentes y naciones, que es lo que estamos hablando. Gobiernan sobre continentes y naciones. En Daniel 10, 12, 13, lo acabamos de mirar. Gabriel le informa al profeta que un principado de Persia había estorbado su llegada a Daniel. Durante 3 semanas, que son 21 días, Gabriel tuvo que llamar al arcángel Miguel para vencer al archidemonio de Persia. Estos demonios están sujetos a Cristo. Efesios 1, 20, 22, que es importante que lo conozcan. Toda potestad está sujeta a Cristo. Toda potestad fue entregada. Por eso dice que la iglesia que somos nosotros, estamos sentados en lugares celestiales también, juntamente con Cristo para gobernar. ¿Qué voy a gobernar si no tengo conocimiento? ¿Cómo Dios los despojó? Colosenses 2, 14, 2, 13, 14. ¿Cómo fue que fueron despojados del poder que Cristo verdaderamente le ha otorgado a la iglesia? En Colosenses 2, 13, 14, ustedes lo van a mirar, léelo para que ustedes puedan entender. Y Efesios 2:6, para que se puedan dar ustedes una claridad. ¿Cómo Jesús los despoja y se sujetan a él? ¿Y cómo Dios le da la autoridad a la iglesia? Los cristianos llenos del Espíritu Santo tienen autoridad sobre ellos. Efesios 1:20, 22, ¿qué dice?
¿Cuál es, hermano? Efesios 1, 20 y 22. El 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el versículo 20, ¿qué dice? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahí está. Colosenses 2, 13, 14, léamelo. Colosenses 2, 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Colosenses 2, 13, 14. 13. 12. 13, versículo 13. 13. Ajá. Así dice aquí. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Oh my God. Que nos eran contraria, quitándola de en medio y declarándola en la cruz. Amén. OMG. Wow. Despojó a los principados. Yes. Y despojando a los principados. Aleluya. Y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está. Wow, wow, wow. Entonces, si Jehová Dios los despoja, los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es el versículo clave que más me encanta a mí. Colosenses 2, 13, 14. Porque él anuló totalmente el acta que nos era contraria. Toda maldición que antes nosotros teníamos generacionales, a él la clavó en la cruz. Y lo despojó, les quitó totalmente su autoridad sobre nosotros. Y los exhibe públicamente. Triunfó sobre ellos en la cruz. Entonces es importante conocer la palabra. Entonces, el libro de Efesios 2:6 nos asegura más todavía la victoria que Cristo nos dio. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí está. Estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia fue llamada, fue levantada, bendito Dios, aleluya. Para vencer, dice la Biblia que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Justamente cuando nos resucitó. Gloria a Dios. Entonces tenemos nosotros, porque estamos hablando acerca de lo que primeramente es el ejército del infierno. Cómo conocerlo, cómo operan, cómo saber cómo los vamos totalmente a destruir y a detener. Entonces mucha gente ignora todo eso. Entonces, estamos hablando de lo que es el ejército del infierno. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Ahora vamos rápidamente a lo que son potestades. Que es lo que Pablo no habla. La palabra potestad proviene también del griego, que es la palabra exousia. E-X-C-U-S-I-A. Exousia. Esa es la palabra que se usa para potestad en el griego. Esto significa
autoridad delegada. Imagínense, la autoridad que se le delega a una potestad. ¿Delegada? Sí. ¿Qué es que to delegate, verdad? Que está Cuando yo vengo y le transfiero a usted autoridad. Okay, Las potestades son los que verdaderamente una potestad puede regir en cualquier territorio. Escuche esto. Como la de un policía. Cuando usted viene y le delega autoridad a un policía, esa es una potestad. Porque tienen autoridad para poder ejecutar cualquier cosa. Entonces es necesario que conozcamos la palabra potestad. Estos demonios parecen operar invisiblemente en centros públicos que son verdaderamente, ¿me entiendes? Como las alcaldías, como las casas presidenciales. Escuche, ¿cómo trabaja? En centros gubernamentales, como los gobiernos nacionales, ahí operan. Estas potestades no pueden separarnos del amor de Dios. Romanos 8:38. Serán conmovidas al final de la era. En Mateo 24:49 se nos dice que toda potestad va a ser totalmente destruida. Estas potestades, como los principados, se sujetan a Dios. Primera de Pedro 2:3-22 nos habla que toda potestad se sujeta a la ley de Dios. Para que podamos entender lo que es una potestad. Gobiernan en los lugares públicos, en las alcaldías, en las casas, ¿me entiendes? Como la ciudad, donde hay totalmente gobiernos. Ahí operan estos espíritus de potestad. Por eso es necesario conocer. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la guerra, tú empiezas, Señor, con los gobernantes de la tierra. Empiezas a clamar, Padre, que los policías, las autoridades, que es el clamor que Pablo nos dice que debemos de orar por los príncipes, por las gobernantes de la tierra, porque Pablo sabía claramente, por las autoridades civiles y militares, que los que ejercen autoridad lo hagan verdaderamente temiendo a Dios, porque muchos ejercen malamente, ¿me entiendes? Y ahí es cuando totalmente se cometen grandes injusticias. Entonces el apóstol Pablo nos llama en el capítulo 13 cómo debemos de orar nosotros, cómo debemos de interceder por los que gobiernan, por los que ejercen autoridad. Gobernadores de las tinieblas. ¿Qué es un gobernar? ¿Qué es un gobernante de las tinieblas? Diferente a lo que son los principados. Gobernadores de las tinieblas se traduce de la palabra griega cosmocrator. Cosmocrator, para que me puedan entender, con cada kilo. Cosmocrator. Kratos con cada kilo también. Que significa apoderarse. Y así los gobiernos de las tinieblas y el mal se apoderan totalmente y gobiernan de una manera tan fuerte en las tinieblas. Cosmas tiene que ver con un arreglo o una orden. O sea, tienen una jerarquía de órdenes totalmente en el mundo espiritual. Los gobernantes. Estos gobernadores quieren dominar las oficinas del gobierno, la legislatura y las cortes judiciales. Miren esto, cómo gobiernan los gobiernos de Satanás. En los jueces, cuando usted va a la corte, por eso es que es importante conocer. No se pueden meter en cualquier cosa, están en la legislatura de los grandes, ¿me entienden?, gobernantes que tienen operaciones en diferentes lugares. Ahí se meten estos espíritus, estos gobiernos. Por eso es importante entender lo que el apóstol Pablo nos habla en el capítulo 6:12.
Porque no tenemos lucha sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Entonces miramos nosotros que estos gobernadores de las tinieblas atacan más, se meten más en las oficinas de gobierno. Ahora veamos qué son las huestes espirituales, que son las fuerzas espirituales de maldad. Las huestes, que es una hueste, cuando usted mira un umbral de moscas que viene así contra usted, o de avispas que se aman. Estas son las huestes que se unen, que son llamadas malicias de potestad, son llamadas huestes de maldad, fuerzas espirituales. En la palabra griego significa impostores espirituales. Mira qué cosa más bella. En la palabra griega. Hablamos de huestes de maldad, estamos hablando de impostores espirituales. La palabra maldad es poneria. Poneria, así como se escribe, poneria, de la cual se derriban la fornicación y la pornografía. Mire esto. La fornicación. La fornicación y la pornografía. Estos son espíritus inmundos con los que tratamos a diario. Lo que estábamos hablando ahorita de lo que hay en la Biblia. Estas son las huestes de maldad que operan en diferentes centros, en diferentes círculos de la tierra, y nosotros tenemos que saber cuáles son las huestes de maldad que se están moviendo en este lugar. Impresionante. Porque todo tiene que ver con el sexo ilícito. Todo tiene que ver con la fornicación, tiene que ver con la pornografía, con la homosexualidad, con el lesbianismo. Todo tiene que ver con lo que se opone a Dios. Entonces seguimos estudiando esto, que esto está maravilloso. Fuerzas espirituales de maldad que tienen que ver, que significan impostores espirituales. La palabra maldad, poneria, ya se lo dije. Sí. Estos son espíritus inmundos con los que tratamos a diario. Algunos de estos tienen nombre. Para nosotros, Belcebú, aquí está, significa Señor de las moscas. Y recuerden que Jesús lo trató. Y entonces ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Pero hay otro que les dice, echa los demonios por espíritu de Belcebú. ¿Cómo ellos sabían? O sea que los judíos sabían acerca de esta potestad. Porque aquí dice que Belcebú es señor de las moscas. Y está en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, que lo oyó, donde habla acerca de Eclesiastés. Déjame confirmarlo. Donde habla acerca de las moscas muertas. Sí, aquí está. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña basura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Qué versículo es? Capítulo 10 de Eclesiastés 10:1. Es el señor de las moscas. Yo he tenido experiencias de personas que muchas veces a un enjambre de moscas se les acerca y empieza a rodear. Y entonces tuvimos una experiencia con hermana Janet, ustedes le pueden preguntar, cuando esa potestad de moscas empezó a invadirla y en el nombre de Jesús todas cayeron muertas. Hola, mi amor.
Señor de las moscas. Otro espíritu era Abadón o Apolión. Abadón es el mismo Apolión que la Biblia menciona. Significa destructor. Este es el espíritu de destructor. Demonio quiere decir tormento de la mente. Cuando viene a atormentarte cosas del pasado y comienza una... El ejército de Satanás está bien organizado. Ustedes tienen que saber esto. Ellos tienen una organización tremenda. Por eso es que tiene así bien definido totalmente su ejército. Y nosotros los cristianos ignorando tanta cosa. Sí. Y sus legiones, dice la Escritura, emplean un despliegue de artimañas. Debemos estar preparados para hacer frente a cada enemigo infernal y poner al descubierto sus tácticas. Entonces estamos, bendito Dios, aleluya, en lo que es las 4 definiciones de la academia del enemigo. Y en el cielo tenemos 4 también, bendito Dios, que es la universidad del cielo. Como está totalmente definido, más adelante vamos a estudiar sobre los ángeles de Dios, los arcángeles, para que podamos entender y llegar a lo que es la guerra espiritual. Ahora ya es la 1:06, parece mentira. Bendito Dios. Creo que tiene que ponerle ahí un paro ahí, pues vamos a orar, bendito Dios. Entonces hemos estudiado ahorita lo que son las 4 jerarquías